Mentor 365, 3 preguntas para mejorar tu estrategia de marketing. Comenzamos. Si en tu empresa no estás obteniendo los resultados que te gustaría tener, probablemente es porque no te estás haciendo las preguntas adecuadas. Te propongo 3 preguntas que deberías hacerte para ver si realmente puedes mejorar o ver exactamente dónde está el problema. Son preguntas muy simples. La mayoría de personas se hacen la primera pregunta, pero muy poca gente se hace las otras 2 preguntas. Vamos allá con ellas. La primera pregunta es si hay un mercado para tu producto. ¿Hay un mercado para tu producto? Cuando nosotros creamos un producto o un servicio, tenemos que preguntarnos si va a tener éxito, si hay un mercado, si hay gente que le puede interesar, si está solucionando un problema, sí, pero si ese problema hay un mercado, hay gente que lo necesita. Muchas veces tenemos una idea porque esa idea soluciona un problema que yo tengo personalmente, pero a lo mejor no lo tiene más gente. Entonces tengo que saber si existe un mercado o no existe un mercado. Entonces, recuerda siempre que para una idea de negocio también debemos aplicar la táctica de pensar en el 80-20. El 80-20 significa que de 100 empresas que intentas crear, 80 van a fracasar. Eso quiere decir que hay 20 empresas, de esas 100, hay 20 empresas que van a funcionar. Y funcionar significa simplemente que van a cubrir gastos y que a lo mejor generan algo de beneficio. Pero de esas 20 empresas que puedan funcionar más o menos económicamente de forma satisfactoria, solo hay una empresa, a lo mejor de esas 100, que te vaya a funcionar y te vaya a dar súper resultados, que vaya a ser un unicornio que le llaman ahora. Entonces piensa, una de cada 100 empresas va a tener éxito. Piensa en el mercado de las aplicaciones, de las apps para teléfonos celulares y verás que hay un montón de aplicaciones, pero que muy pocas tienen realmente éxito y se convierten en algo realmente destacable. Entonces, primero piensa, la primera pregunta es, ¿existe mercado para mi producto o servicio o no? Porque eso te puede dar la clave de decir, a lo mejor no vale la pena que me meta en ese producto o en ese servicio si realmente no existe un mercado. La segunda pregunta es realmente importante. No solo te preguntas si hay un mercado, sino si ese mercado hace que el producto sea viable económicamente. ¿Qué significa eso? A lo mejor sí existe un mercado, pero ese mercado es el mercado suficiente como para que puedas generar dinero, es el mercado suficiente como para que los esfuerzos que vas a hacer con tu empresa realmente valgan la pena. ¿Cómo lo calculas eso? Pues básicamente tú tienes que tener claros cuáles son tus costos, ¿no? A ti te cuesta tanto dinero hacer un producto, hacer o entregar un servicio. Está bien, pero entonces ahora tienes que hacer los siguientes números, que es, oye, ¿y cuántas unidades tengo que vender de ese producto a ese precio para que el esfuerzo que yo estoy haciendo valga la pena? Es decir, para que levantarme, ir a trabajar, por lo menos me sea interesante, ¿no? Entonces, luego vas a ver si en el mercado existe alguien, existe el volumen suficiente de gente. A lo mejor tú dices, yo tengo que vender, a mí me cuesta $10 construir un producto, entonces para que sea para mí económicamente viable tengo que vender 100 unidades cada semana. Ahora, ¿en mi mercado existe la posibilidad de vender 100 unidades por semana, sí o no? Esa pregunta es clave. Tienes que saber evidentemente tus costos y tienes que saber exactamente cuál es el volumen mínimo de ventas que tienes que hacer. Si es viable económicamente o no va a depender si en el mercado en el que tú te quieres meter a vender realmente existe no solo esa necesidad, sino si existe la necesidad suficiente, si existe el volumen suficiente como para poder vender las unidades que tú necesitas vender. Esa es la segunda pregunta. Y luego la tercera pregunta, también referente al mercado. Vamos a cambiar de mano. La tercera pregunta es la de si tu mercado está suficientemente concentrado o no. ¿Qué es concentración de mercado? Básicamente es si yo estoy vendiendo un producto y necesito o detecto que hay 100.000 posibles ventas, lo que estábamos diciendo, si hay una necesidad en el mercado y si hay un volumen suficiente, pero no está concentrado mi mercado, es decir, yo tengo 100.000 posibles compradores, pero los tengo distribuidos por todo el país en 10.000 ciudades diferentes, entonces a lo mejor para mí promover mi producto no es viable porque los gastos que voy a tener que hacer en cuanto a marketing no van a ser lo suficientemente útiles porque pues no puedo hacer 10.000 campañas de publicidad diferentes para 10.000 ciudades diferentes y eso a lo mejor para mí al no ser viable hace que yo no pueda vender las 100.000 unidades que yo podría estar vendiendo. La concentración de mercados la podemos evitar evidentemente teniendo una buena logística. Yo puedo decir, no, pues yo voy a vender 100.000 unidades, me da igual en la ciudad en la que estén, porque yo lo que voy a hacer es tener una fábrica y una logística que va a hacer que el envío se haga de determinada forma, pero eso
tenlo en cuenta, te puede generar unos gastos adicionales. Hay gente que puede decir, yo voy a hacer un negocio de caja sorpresa, ¿no? Pero claro, yo tengo que pensar que a lo mejor el interés que yo puedo generar es en varios países. ¿Cómo envío a Guatemala? ¿O cómo envío a Ecuador? ¿O cómo envío a Argentina? ¿O cómo envío a España desde Estados Unidos? Pues eso es algo que yo tengo que ver, porque a lo mejor la logística de hacer eso impacta tanto en los precios que se convierte en un negocio que deja de ser interesante. Entonces, la concentración de tu mercado es algo que te puede dar la respuesta a decir si tu negocio es viable o no. Cuando no estás obteniendo los resultados necesarios en tu marketing o en tu mercado o en tus ventas, probablemente es porque no estás haciéndote las preguntas adecuadas. Hazte las preguntas adecuadas, respóndete a esas preguntas y mira a ver si hay una necesidad de mercado, si hay un volumen suficiente de ventas posibles en tu mercado y luego si tu mercado está lo suficientemente concentrado. Vas a darte cuenta que la primera pregunta normalmente todo el mundo se la contesta, y esto es tarea del día, hazte esas preguntas evidentemente, pero mucha gente se contesta la primera pregunta pero se queda ahí y no analiza las otras dos preguntas, y ahí puede estar la clave para que tú encuentres la respuesta a si tu negocio es viable, no es viable, por qué no está funcionando, por qué los números no me salen, que esa es una de esas preguntas que sí nos hacemos habitualmente mucho en los negocios. Esto es Mentor 365, estoy todos los días del año contigo dándote consejos que te sirvan para tu crecimiento, tu desarrollo y para mejores resultados también en tu negocio y en tu vida personal y profesional. Un abrazo de Luis Ramos, nos vemos aquí, suscríbete por favor, nos vemos aquí mañana a la misma hora. Un saludo, hasta luego.